salvo pacto en contrario, dictar medidas cautelares. ¿Qué artículo, profe? 1655. Aclaro, medidas previas y medidas cautelares es lo mismo, ¿sí? En el contexto de este análisis, digamos, el título del artículo habla de dictado de medidas previas, pero después el texto dice medidas cautelares. En algún momento se discutió si era lo mismo o no era lo mismo, y la realidad es que es lo mismo, ¿sí? Los árbitros pueden dictar medidas cautelares. Ese es el concepto rector que establece el artículo. Y luego dice que la ejecución de las medidas cautelares deben hacerse por ante el tribunal judicial. Es decir, establece como principio que los árbitros no pueden ejecutar medidas cautelares. Esto es bastante sencillo de entenderlo, con algunas aclaraciones. El término ejecutar debe entenderse en el sentido de ejecutar en forma coactiva una medida cautelar, ¿sí? Es decir, cuando la parte que la tiene que cumplir, o que quien la tiene que cumplir, que puede no ser una parte del proceso, no la cumple voluntariamente, y es necesario coactivamente exigir ese cumplimiento, ¿sí? Pero no debe entenderse el ejecutar como en el sentido de poner en práctica la medida cautelar, o de poner en marcha la medida cautelar. Porque el árbitro puede dictar la medida cautelar, e incluso ponerla en práctica, ¿sí? Llevarla adelante, que la medida se cumpla por el propio árbitro, ¿sí? Y acá tenemos que diferenciar distintos supuestos. El primero es este: cuando la medida implica coacción, ¿sí? El árbitro no la puede ejecutar, ¿sí? A ver, un embargo tradicional con un oficial de justicia tocando el timbre y llevándose los muebles de la casa, no lo puede hacer un árbitro. Necesariamente se requiere el auxilio del juez estatal. ¿Por qué? Porque necesariamente hay coacción, ¿sí? Ahora bien, cuando no hay coacción, cuando la medida, por ejemplo, es una medida de no innovar, ¿sí? Yo le pido a una parte que deje de hacer alguna acción que está llevando a cabo. Cuando yo trabo un embargo sobre un bien registrable, y el embargo consiste únicamente en anotar en el registro esa medida cautelar, o cuando yo dicto simplemente una anotación de litis, ¿sí? Esto no tiene nada de coactivo, ¿sí? Es anotar en un registro que hay un juicio en trámite. Esa es una medida cautelar posible. Tenemos que distinguir entre aquellas medidas cautelares que están dirigidas a una de las partes del proceso, de aquellas que están dirigidas a ser cumplidas por quien no es parte del proceso. Por ejemplo, la medida de no innovar es dirigida a quien es parte del proceso, ¿sí? A una de las dos partes, el juez le dice: hasta tanto lleguemos a la sentencia definitiva, usted absténgase de hacer lo que está haciendo. No innove. Esa parte está obligada a cumplir con esa medida cautelar, porque es parte del proceso, ¿sí? Y si la cumple voluntariamente, la medida se cumple. Es decir, la medida es dictada por el árbitro y es cumplida por la parte sin necesidad de intervención de la justicia estatal. La medida de no innovar es muy difícil exigir su cumplimiento por vía de coacción, porque la medida de no innovar no es volver hacia atrás, es no hacer más. Si uno sigue haciendo, está incumpliendo la medida cautelar, lo que se puede hacer es imponer alguna extrainte, ¿sí? Por ejemplo. El otro supuesto es el de la medida cautelar dictada para ser cumplida por quien no es parte del proceso arbitral, por quien no consintió la jurisdicción arbitral. El caso más típico es el de un registro, ¿sí? Los registros, el registro de la propiedad, el registro del propio automotor, no son parte del proceso arbitral. ¿Qué pasa si un árbitro
manda un oficio a un registro pidiéndole que anoten un embargo sobre determinado bien. Puede cumplir o no el registro, tiene que cumplir o no el registro el oficio dictado, emanado del árbitro, sin pasar previamente por un tribunal judicial. Bueno, depende. Si el registro, obviamente que hay que ver la ley, alguien rindió administrativo hoy, hay que ver el régimen específico administrativo de cada registro, pero en principio si el régimen no prohibiera que el registro tome nota de embargos dictados por tribunales arbitrales y el registro anotara el embargo, ¿sí?, o la medida cautelar que fuera contra el bien, estaríamos también en un supuesto donde la medida cautelar es dictada por el árbitro y es puesta en práctica sin necesidad de la intervención de un juez estatal, ¿sí? Por supuesto que si el registro dijera, no, yo no puedo, o yo considero que no puedo anotar este embargo sin necesidad de que pase previamente por un tribunal judicial, será necesaria ahí sí la intervención de un tribunal judicial para dictar, para llevar adelante una medida cautelar, aunque no implique coacción, ¿sí? En la práctica hoy en día es muy difícil que un registro se niegue porque estaría poniéndose en marcha todo un proceso judicial al solo efecto de librar un oficio, ¿sí? Porque si el árbitro puede dictar la medida cautelar consistente en un embargo, la realidad es que requerir el auxilio del tribunal judicial para que simplemente comunique a un registro esa medida cautelar no tiene sentido, ¿sí? Porque el tribunal judicial no tendría que hacer nada más que mandar un oficio. No tiene que poner en práctica ningún procedimiento. Con lo cual, en la mayoría de los casos en la práctica, los tribunales arbitrales, convengamos que la mayoría de las medidas cautelares que se pueden dictar en un proceso, tanto judicial como en un proceso arbitral, son de este tipo, son anotaciones, son inscripciones en registros. En la mayoría de los procesos arbitrales, las medidas cautelares terminan siendo dictadas por los árbitros y puestas en marcha, ¿sí?, sin la necesidad de recurrir a los jueces. Es decir, si bien el principio es que pueden dictar, pero no pueden ejecutar, hay que tener cuidado con esto porque no es que sí o sí, siempre que se dicte una medida cautelar, hay que salir corriendo al tribunal judicial. En la mayoría de los casos se dicta la medida cautelar y la medida cautelar se pone en práctica, se pone en marcha, ¿sí?, se lleva a cabo. La palabra ejecución puede generar confusión porque una cosa es ejecutar como poner en práctica y otra cosa es ejecutar como exigir coactivamente. Lo que no se puede hacer es exigir coactivamente sin intervención de un juez, pero el resto de las medidas cautelares yo las puedo llevar a cabo. ¿Hasta ahí estamos? En síntesis, profe, la medida cautelar sí la puedo llevar a cabo, pero lo que no se puede hacer el árbitro es ejecutarla. Correcto, sí. Y es lo que dice el código. No estamos diciendo O sea, nada. lo que no se puede ejecutar es la cosa objeto de la medida cautelar. Sería ese el juego de palabras, ver, sí, como que la medida... no sería ejecutar. No sé, a ver, yo, por ejemplo, en un embargo, yo puedo dictar un embargo, ¿sí? Si el embargo sobre un registrable, yo el embargo lo puedo inscribir en el registro, yo árbitro, ¿sí? Porque no hay coacción. Ahora, el embargo, en tanto ir a un domicilio y llevarme una cosa mueble a un depósito, ¿sí?, eso no lo puedo hacer, ¿sí? No se puede hacer el secuestro, digamos, pero sí lo que sería la anotación en el registro. Exactamente. Siempre y cuando el registro acepte. Si el registro se niega, bueno, ahí hay un conflicto que necesariamente lo va a tener que resolver un juez estatal, ¿sí? Si el registro dice, no, usted no sé quién es, señor árbitro, a mí solo me puede ordenar inscripciones de medidas cautelares los jueces, necesariamente el árbitro va a tener que recurrir a un juez, ¿sí? Y luego, respecto a las medidas cautelares, una cuestión que tiene que ver con que las partes, y esto lo prevé expresamente el Código Civil y Comercial, para evitar malos entendidos o para evitar planteos, ¿sí?, que se pueden dar, que es que las partes pueden solicitar la adopción de medidas cautelares ante un juez antes de iniciar un proceso arbitral, sin que ello implique la renuncia de la jurisdicción arbitral. Si nosotros habíamos visto la semana pasada un supuesto donde las partes pactaron un acuerdo arbitral
y producida la controversia, una de las partes inicia la demanda ante un juez estatal, ¿sí? ¿Y qué pasaba en ese caso? ¿Cómo debía actuar el juez? Pero eso es para cuando se inicia una demanda referida al fondo, ¿sí? Si la otra parte no se opone, habría una renuncia a la jurisdicción arbitral previamente pactada, y si la otra parte se opone, ¿cómo debería resolver el juez? Remitiendo las partes a la jurisdicción arbitral, excepto que la cláusula sea manifiestamente nula o inaplicable. Eso es lo que vimos en la clase pasada. En este caso, lo que hay es iniciar una demanda, una pretensión ante un juez estatal, pero que esa pretensión es una medida cautelar, ¿sí? Y no es una pretensión sobre el fondo de la controversia. ¿Por qué? Por una cuestión de urgencia, ¿sí? En muchos casos puede llevarme mucho tiempo a mí constituir un tribunal arbitral, ¿sí? Sobre todo en el caso de que yo no tengo una institución arbitral con un tribunal constituido permanentemente y tenga que designar un árbitro y que la otra parte tenga que designar otro árbitro, y etcétera, etcétera. Y eso me lleva un tiempo que yo no quiero perder para dictar una medida cautelar. Entonces, ¿qué hago? Se la pido a un juez. Una medida cautelar autónoma sería, ¿sí? Esa medida cautelar dictada por el juez no implica la renuncia de la parte que la pide al juez a la jurisdicción arbitral, ¿sí? Asegurada que no se me va a frustrar el derecho por el dictado y eventualmente el cumplimiento de la medida cautelar que dicta un juez, yo después voy a iniciar la demanda con un poco más de tranquilidad ante el tribunal arbitral, ¿sí? Y la contraparte no me va a poder plantear que yo renuncié a la jurisdicción arbitral al haber pedido una medida cautelar en sede judicial, porque el código lo dice expresamente que en los casos en donde se solicite la intervención del juez solo para el dictado de medidas cautelares, previas al inicio del proceso arbitral, no implican renuncia, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Eso en cuanto a medidas cautelares. Bastante sencillo. Y nos queda la cuestión relativa a los recursos, que alguien preguntaba en la clase pasada, y que yo dije que lo íbamos a ver hoy. Esta cuestión de si los laudos arbitrales son o no revisables por los jueces o por algún otro órgano jurisdiccional. La primera respuesta que uno puede dar es sí son revisables. Ahora vamos a ver cómo, con qué alcanza y por quién, ¿sí? Vamos a empezar por la regulación que prevé el Código Procesal, ¿sí? Vamos a ver lo que dice el Código Procesal de la provincia. Es exactamente lo mismo que lo que dice el Código Procesal de Nación. Lo único que varían son los números de los artículos, pero bueno, nosotros vemos el Código de Provincia de Buenos Aires. El Código de Provincia de Buenos Aires nos dice que contra el laudo se pueden interponer los mismos recursos que se pueden interponer contra una sentencia definitiva en sede judicial. Es decir, que hasta aquí no habría diferencias en cuanto a la revisión de laudos y la revisión de sentencias. Se pueden interponer los mismos recursos que se pueden interponer contra una sentencia. ¿Cuáles son los recursos que se pueden interponer contra una sentencia definitiva? Ordinarios. Revocatoria. No, perdón, apelación. Revocatoria no. No, Apelación. Revocatoria no, porque es definitiva. Perdón, apelación. Apelación. Aclaratoria. Aclaratoria. ¿De queja? No, ordinarios. Y nulidad. El recurso de nulidad que está comprendido dentro del recurso de apelación, pero se puede interponer autónomamente, ¿sí? Entonces tenemos nulidad, aclaratoria y apelación. Esos tres recursos en principio se pueden interponer también contra el laudo arbitral, excepto que fueren renunciados. Es lo que dice el Código Procesal. Es decir, se pueden interponer los mismos, pero pueden ser renunciados. ¿Todos pueden ser renunciados? No. Solo puede renunciarse el recurso de apelación. Esto está en el 796, 798 y 799 del Código Procesal Civil y Comercial de Provincia.
El 796 dice que se pueden interponer todos los que se pueden interponer contra sentencia, siempre que no hubieran sido renunciados. Y el 798, se saltea uno, el 798 nos dice que la renuncia que se haga de los recursos de aclaratoria y de nulidad se tendrá por no hecha. O sea, lo que nos está diciendo es que no se pueden renunciar. Ahora bien, respecto de la aclaratoria no hay mayores dificultades, ¿sí? En cuanto a si se puede o no se puede, porque la aclaratoria es dirigida contra el mismo órgano jurisdiccional que dictó la sentencia, ¿sí? No constituye una revisión por otro órgano, ¿sí? Sino que es el mismo juez o árbitro que la dictó, es el que interviene para dictar la aclaratoria en el caso de algún error material que pueda tener la sentencia. Con lo cual, respecto al recurso de aclaratoria, no hay mayor dificultad, porque en definitiva termina interviniendo el mismo tribunal arbitral. El conflicto se plantea respecto de la apelación y respecto de la nulidad. Respecto de la apelación, el Código Procesal dice que se puede renunciar, ¿sí? Y el recurso de nulidad no se puede renunciar. ¿Cómo se renuncia a la apelación? A ver, ¿qué significa que se pueda renunciar al recurso de apelación? Significa que previamente al dictado de la sentencia, o mejor dicho, al dictado del laudo, ¿sí? Ya sea en el acuerdo arbitral o en algún momento posterior, las partes de antemano renuncian a la posibilidad de apelar el laudo, ¿sí? No significa que una vez dictado el laudo la parte no ejerce su derecho a apelar, ¿sí? Porque eso también se puede hacer en sede judicial. Yo puedo no apelar una sentencia, ¿sí? Pero yo previamente, sin saber si el laudo me favorece o no me favorece, yo renuncio, las dos partes renuncian sin saber el resultado, renuncian a la posibilidad de apelar. Y lo pueden hacer de manera expresa, diciendo en el acuerdo arbitral, el laudo que dicte el árbitro será inapelable, o como habíamos visto en la clase pasada, si hay un arbitraje institucional, el reglamento de esa institución arbitral integra el contrato de arbitraje, y si el reglamento de la institución arbitral prevé que el laudo es inapelable, no hace falta que expresamente las partes digan que el laudo va a ser inapelable, sino que mientras las partes digan que se va a regir el procedimiento por ese reglamento, y ese reglamento prevé la inapelabilidad del laudo, el laudo va a ser inapelable, ¿sí? Profe, disculpe. Sí. ¿Entonces tiene que haber un común acuerdo para renunciar a la apelación? ¿O puede renunciar una parte y la otra no? No. Las dos partes renuncian a la posibilidad de interponer el recurso de apelación. Bien, ¿sí? Gracias. Obviamente, una vez que se dicta el laudo, la parte puede o no ejercer el derecho. Si no hubiera renunciado, puede igualmente no apelar y desistir del derecho que tiene a apelar, ¿sí? Pero en el caso que estamos hablando es que ni siquiera tiene el derecho a apelar, ¿sí? Porque previamente lo renunció. La apelación es un recurso bastante amplio, ¿sí? Que implica que otro órgano jurisdiccional, ¿sí? Y digo órgano jurisdiccional porque podría ser, si nada dicen las partes, una cámara de apelaciones judicial, ¿sí? O si las partes lo pactaran, ¿sí? Podría ser otro tribunal arbitral revisor, ¿sí? El Código Procesal lo que dice es que si las partes no dicen nada, el recurso de apelación es resuelto por el órgano superior de quien hubiera sido el juez de primera instancia en caso de que no hubiera habido arbitraje, es decir, la Cámara de Apelación. Pero como las partes pueden renunciar al recurso, si pueden renunciar, quien puede lo más, puede lo menos, también pueden no renunciar al recurso, pero sí establecer que el recurso de apelación no va a ser resuelto por un juez estatal o por un órgano judicial estatal como la Cámara de Apelaciones, sino que va a ser resuelto por otro órgano, también arbitral, ¿sí? Eso es disponible por las partes, el recurso de apelación. Entonces pueden renunciar, o si bien pueden no renunciar, pero pactar un procedimiento distinto al que prevé el Código Procesal. El recurso es amplio, implica que otro órgano jurisdiccional revise la sentencia que dictó, o revise el laudo que dictó el árbitro, ¿sí? En primera instancia, por decirlo de alguna manera. Implica que interpreta nuevamente los hechos y el derecho aplicable, ¿sí?
yo lo que le digo al órgano revisor, o a la Cámara, si quieren, es: el juez se equivocó, el juez interpretó mal, el juez aplicó mal el derecho, el juez interpretó mal los hechos. Por favor, estudie el caso usted de nuevo y por favor dícteme una nueva sentencia o un nuevo laudo porque el anterior está mal, ¿sí? Eso es un recurso de apelación, es muy amplio. El recurso de nulidad es mucho más limitado, ¿sí? El recurso de nulidad, al cual no se puede renunciar en un arbitraje, está limitado a las 4 causales de nulidad que establece el Código Procesal. Estamos hablando de nulidad contra laudos, y aclaro, esto siempre es en arbitrajes de derecho, ¿sí? Recuerden, la clase pasada vimos arbitraje de derecho, arbitraje de equidad. Este procedimiento recursivo que prevé el Código es para arbitrajes de derecho. Para arbitraje de equidad prevé otra cosa, que si quieren después lo vemos. Para los arbitrajes de derecho, las únicas 4 causales habilitadas para interponer un recurso de nulidad son una violación esencial en el procedimiento, el laudo dictado fuera de plazo, el laudo dictado sobre cuestiones no comprometidas y el laudo que tiene contradicciones en la parte dispositiva, en su parte dispositiva, ¿sí? Esas son las 4 causales, las únicas 4 causales que el Código Procesal, tanto de provincia como de nación, admiten para interponer un recurso de nulidad, ¿sí? ¿Puede repetir, por favor? Sí. Violación esencial del procedimiento. Laudo dictado fuera del plazo. Los árbitros tienen un plazo para dictar el laudo, ¿sí? Laudo dictado sobre cuestiones no sometidas a arbitraje, ¿sí? Y en el artículo 799, la cuestión de la contradicción en la parte dispositiva del laudo, ¿sí? Estos son los únicos 4 supuestos por los cuales puede haber un recurso de nulidad, que es irrenunciable, y que sí lo resuelve la Cámara de Apelaciones o el órgano superior al órgano que hubiera intervenido si no se hubiera renunciado a la jurisdicción estatal, es decir, el órgano superior al juez de primera instancia en lo civil y comercial, es decir, la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial, en el caso del Departamento Judicial de Mar del Plata. El recurso de nulidad es mucho más limitado e implica corroborar que no haya habido una violación al ordenamiento jurídico en esos aspectos, ¿sí? No implica una revisión amplia del laudo dictado por el árbitro. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe, va bien. Va, yo. Bien. El resto calculo que también, si no, manifestarían que le repita algo. Lo que nos queda es... Entonces, disculpe, el Sí. único disponible es el de apelación, disponible por las partes. Exactamente. Bien. Que es el más, digamos, en general se renuncia en el arbitraje al recurso de apelación. Porque cuando uno va a arbitraje, lo que quiere hacer, por un lado, es evitar a la justicia estatal, por el otro lado, buscar más celeridad, ¿sí? Esto lo lograría, ¿sí?, con un laudo dictado por un tribunal arbitral, pero si después el laudo del tribunal arbitral va a ser nuevamente llevado a la justicia estatal, que implicaría la intervención de la justicia estatal que quise evitar, y además implicaría la dilación en el tiempo, porque si yo llegué rápido al laudo, después puedo estar un año más esperando una sentencia definitiva, ¿sí? En la práctica, en los procesos arbitrales se renuncia al recurso de apelación. Pero el ordenamiento jurídico vigente no prohíbe el recurso de apelación, pero sí lo deja disponible para las partes, ¿sí? Otros ordenamientos jurídicos directamente establecen que es inapelable el laudo. Acá lo deja la libertad de las partes en la práctica lo renuncian, ¿sí? Lo que nos queda ver es lo que prevé el código de fondo, el Código Civil y Comercial en materia recursiva, ¿sí? Porque el artículo 1656
en el último párrafo, ¿sí? El 1656 tiene varias disposiciones, algunas las vimos la semana pasada. En el último párrafo dice que los laudos arbitrales pueden ser revisados ante la justicia competente por la materia del territorio cuando se invoquen causales de nulidad total o parcial conforme las disposiciones del presente código. Ahí ya hay una cuestión controvertida, que es las causales de nulidad previstas en el código. En realidad debería entenderse que las causales de nulidad son las previstas en los códigos procesales, ¿sí? Y luego, lo más controvertido de esta parte del artículo es que dice el contrato de arbitraje no se puede renunciar, en el contrato de arbitraje no se puede renunciar a la impugnación judicial del laudo definitivo cuando fuera contrario al ordenamiento jurídico. ¿Sí? Dice, en el contrato de arbitraje no se puede renunciar a la impugnación judicial, es decir, a un recurso judicial contra el laudo, cuando éste fuere contrario al ordenamiento jurídico. Ahora, un laudo contrario al ordenamiento jurídico puede ser un laudo que incurre en una causal de nulidad, y acá no tendríamos problema, ¿sí? Porque sería irrenunciable el recurso de nulidad, pero uno podría interpretar que un laudo contrario al ordenamiento jurídico es un laudo donde el juez aplicó mal el derecho, ¿sí? Un laudo mal fundado aplica mal el derecho, el laudo termina siendo contrario al ordenamiento jurídico, con lo cual uno podría interpretar que el Código Civil y Comercial nos está diciendo que tampoco se podría renunciar al recurso de apelación, ¿sí? Y acá entraríamos en un conflicto entre la normativa de fondo y la normativa procesal. Esto ha sido resuelto ya. Perdón, tengo un mensaje en el chat. Debe ser... Perdón, recién lo veo, me piden que repita, pero no sé. Debe ser algo que dije hace media hora. En todo caso, después me preguntan de nuevo. Esto ya ha sido resuelto por los tribunales, ¿sí? Judiciales, ¿sí? En el sentido de que deben interpretarse de manera armoniosa ambos ordenamientos y que el laudo contrario al ordenamiento jurídico es aquel laudo que incurre en una causal de nulidad, ¿sí? Es decir, que tanto el Código Civil y Comercial como los ordenamientos procesales en definitiva nos dicen lo mismo, que no se puede renunciar a los recursos de nulidad y que solo se puede renunciar a los recursos de apelación que implican la revisión del laudo por otro árbitro o por otro juez. Profe, Sí. pero la nulidad, ¿va? ¿Quién la va a revisar? La nulidad, ¿quién la va a revisar? Una Cámara de Apelaciones. Ah, pero ya vamos a justicia, a eso voy. Sí. Los recursos. Por esto que... Sí. Los recursos. Si las partes no dicen nada, los recursos que se pueden interponer contra el laudo son los mismos que se pueden interponer contra una sentencia y los resuelven las mismas personas que los hubieran resuelto si hubiera sido una sentencia judicial, ¿sí? Si las partes no dicen nada, ¿sí? Las partes podrían renunciar a la apelación o podrían establecer que la apelación la resuelva otro tribunal arbitral, y en materia de nulidad las partes no pueden renunciar a nada, ni al recurso, ni a la posibilidad de que quien lo resuelva sea un órgano judicial. Con lo cual, el recurso de nulidad sería el único supuesto obligatoriamente disponible para las partes, no disponible, sino a disposición de las partes, de revisión judicial del laudo arbitral, ¿sí? Claro, sería Perfecto. porque recae sobre cuestiones de orden público, entonces no puede quedar a criterio de las partes, ¿ese sería el fundamento? Ese sería el fundamento. Es decir, cuando sean violaciones groseras del ordenamiento jurídico, el Estado, ¿sí?, a través del Poder Judicial, debería tener la posibilidad de intervenir para hacer un control netamente, digamos, de juridicidad, ¿sí? Sin meterse en el fondo de la controversia, sin meterse en si tiene razón una de las dos partes, de acuerdo a lo que dijo el árbitro, pero sí si hubo violaciones en el procedimiento o a las disposiciones que prevé la ley, ¿sí?
Ese es un poco el fundamento. Siempre se reserva al Estado algún grado de intervención para hacer un control de legalidad o de juridicidad. O sea, que el retiro administrativo hoy. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, y eso es básicamente todo lo que quedaba, ¿sí? Bueno, me queda el arbitraje de equidad. En el arbitraje de equidad no hay recursos, ¿sí? Como los conocemos, en el arbitraje de equidad lo que hay es una acción de nulidad. Y en el arbitraje de equidad directamente ahí sí la ley nos prevé que no hay recurso de apelación, ¿sí? Y que el único recurso es de nulidad, perdón, y que la única forma de atacar el laudo dictado en equidad es a través de una acción de nulidad. Y esa es la diferencia que hay con el arbitraje de derecho. Y con esto sí terminamos lo que concierne al contrato de arbitraje, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Profe, acción de nulidad ante la justicia ordinaria, La acción de ¿verdad? nulidad ante la justicia ordinaria ante un juez de primera instancia. La acción no es un recurso, es una acción, ¿sí? Se interpone ante un juez de primera instancia con la amplitud que tiene una acción, ¿sí? Bien, bien. Eso Y está también. una consulta Sí. más, disculpe. ¿Y hay forma de presentar tipo, no sé, una revocatoria o algo ante el mismo árbitro que dictó el laudo? ¿O solamente los casos estos previstos que nos mencionó? O sea, en el caso de que haya algún dato. Ante el mismo árbitro se puede, a ver, como decíamos, en general hay un reglamento arbitral de la institución arbitral que es la que nos regula estas cuestiones, ¿sí? Contra el mismo árbitro, revocatoria en general no hay, ¿sí? Lo que hay es una aclaratoria, pero en definitiva si hubiera una revocatoria, ¿sí? Prevista en algún reglamento, alguna posibilidad de que el propio tribunal revise su propio laudo, y así estuviera pactado previamente, no generaría mayores conflictos, ¿sí? Porque siempre estamos hablando de jurisdicción arbitral, ¿sí? Acá el conflicto viene porque las partes quieren pactar jurisdicción arbitral, sustraerse de justicia estatal, y la cuestión de los recursos siempre genera, o incluso las medidas cautelares, genera una interferencia del Poder Judicial, de los jueces, sobre los árbitros. Siempre que sea ante los propios árbitros, la cuestión de los recursos no genera mayor conflicto, ¿sí? Profe, ¿y en la aclaratoria tiene alguna particularidad? No. No, porque la aclaratoria es muy simple, digamos. Es un error material que se pueden haber equivocado en algún número o en haber invertido algún nombre, y lo hace el propio tribunal arbitral, ¿sí? Gracias. Bueno, con esto termino el arbitraje. Nos queda la semana que viene de clases y la otra semana ya es el parcial, ¿verdad? Yo no sé si tengo una clase más o no, en función de cómo están los otros docentes con sus temas, si yo necesito dar alguno de esos temas que estén dando ellos, ¿sí? Seguros, por ejemplo, que no sé cómo vienen. ¿Cómo vienen con eso? Bien. Venimos bien, profe. El otro día no tuvimos una clase con Ariel, solo tuvimos una sola. Así que quizás con él estamos más atrasados. Y lo viene cubriendo Ramiro. Que soy yo. Pero no, Nahuel. No, yo la clase pasada de Ariel la di yo el viernes. Probablemente otra clase la haya dado Nahuel. Ah, sí, Nahuel, es verdad. Bueno. Bueno, mañana tienen con Ariel y la semana que viene, en principio, tendrían el viernes también con Ariel, pero no sé si el jueves también va a querer dar él para avanzar un poco más con seguros, o la voy a dar yo o Nahuel, alguna clase de seguros. Pero yo, digamos, temas nuevos ya no tienen más, ¿sí? En general, yo daba contrato de transporte en la segunda parte, que lo di en la primera parte. Piden propiedad intelectual, garantías lo vieron también en la primera parte, propiedad intelectual también con Silvina, seguros con
con Ariel, y mercado de capitales ya lo terminaron de ver con Nahuel, ¿verdad? Con lo cual, Profe, temas disculpe. no tendrían. Sí. ¿Qué es lo más relevante? Ya que usted dice que dio transporte, generalmente, ¿qué es lo más relevante de naval? Porque yo, sinceramente, en las clases como que estaba demasiada información y como que me aturdí. Y no sé en qué enfocarme, más que nada. Sí, a mí me pasó lo mismo en las clases. A ver, ¿cuántas clases tuvieron? ¿3? ¿Dos plenarias, 3 plenarias? Lo que se dio en clase. Creo que 3. Digamos, no, el tema es muchísimo más amplio. Se vio un montón en clase, o sea, es un montón. Bueno, pero a ver. Profe, era como 1 hora y media continuada de información sin pausa. O sea, no, muy Bien. fuerte era la clase. Entonces, Bueno, a ver, no sé, porque en realidad, en general, esto es así. En los exámenes orales, ¿sí? Los docentes de transporte se suman a la mesa y hacen ellos las preguntas de transporte, ¿sí? Nosotros no preguntamos sobre transporte. Con lo cual, yo, si se les digo suman algo, de la plenaria. claro, se suman a la mesa, ¿sí? Con lo cual, si yo les dijera qué es lo más importante y ellos después preguntan otra cosa, yo quedo comprometido y no quiero, digamos. No sé qué van a preguntar. Pero, a ver, dieron 2 clases, todo lo que dieron en clase es importante. A ver, por decir algo, concepto de buque, concepto de aeronave, clasificación de buques, clasificación de aeronaves, el tema de la jurisdicción competente, creo que todo eso lo vieron. Y bueno, todo lo que hayan visto es un poco así, medio ping-pong, ¿sí? Ping-pong. No sé. No sé si los estoy ayudando mucho. Pero bueno, sí lo toman ellos. Bien, gracias. Lo toman ellos. Y bueno, así que nos vemos en algún momento. Si no es la semana que viene en alguna clase, va a ser en el examen, ¿sí? Bueno, profe. Así que, Bueno, bueno, capaz que es mañana, capaz que me llaman, me dicen tenés que dar clase mañana, así que capaz que nos volvemos a ver mañana, pero no creo. Así que bueno, nos vemos y gracias por prestar atención. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias a Chao, ustedes. profe. Ya, hasta luego. Gracias.